¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de difusión. Vengo elaborando los temas de cómo las sustancias nos vuelven a ser codependientes de experiencias humanas o de sustancias externas o internas. En este caso vamos a hablar de una que es más bien interna. Casi nunca la proveemos de manera directa, se puede inyectar, pero más bien la estimulamos en su producción, ya sea porque metemos sustancias o porque procuramos experiencias humanas que disparan esta sustancia que es la noradrenalina. Es hermana de la adrenalina, las dos se parecen mucho. Sin embargo, la noradrenalina es la más peligrosita porque es la que nos lleva a lo que hoy en día llamamos la reacción de pelea o de huida, fight or flight. Esta reacción es muy importante porque es la que nos ha mantenido vivos como especie humana desde el principio de los tiempos. Y sin embargo, se puede volver un problema. En la antigüedad, las razones para entrar en actividad y resolver nuestros problemas de manera emergente no eran demasiadas, o ese era el ideal, pero más bien la vida casi siempre es tranquila. Sin embargo, en estado de estrés, y no es algo moderno, es algo muy antiguo, como una invasión militar, como una hambruna, como un tsunami, como un huracán, las circunstancias emergentes afortunadamente nos tocan y nosotros podemos responder a ellas justamente con entusiasmo y con vigor y con entrega a la actividad. Sin embargo, muchas veces no es algo que nosotros buscamos, es algo que nuestro cuerpo reacciona al entorno, y este es el caso de la noradrenalina, diferente de la adrenalina, que tiene más su centro en las suprarrenales, lo que los chinos llamaban el mar de la energía, porque ahí está nuestra energía. Pero sin embargo, si el mundo nos exige pasar a la acción, justamente somos reactivos y soltamos toda esa carga de adrenalina. La noradrenalina más bien tiene que ver su centro en la percepción y en el sistema nervioso central. Y esta se produce más por una percepción de una emergencia. Y aquí es donde tenemos mucho poder, porque podemos integrar si algo es una emergencia o si no lo es. Si por alguna razón nos confundimos y andamos por la vida pensando que nuestras circunstancias vitales son estresantes de tiempo completo, vamos a tener justamente demasiada noradrenalina, activando nuestro sistema nervioso, sobre todo la médula. En la medicina china tenemos nuestro yang, o nuestro lado masculino, nuestro lado de actividad, en la médula y en los nervios que salen de ella, que nos llevan a la acción. Y tenemos nuestro yin, que tiene que ver con el nervio vago, y todo un sistema que nos lleva a la calma y a la relajación. Ambos polos necesarios para la experiencia humana y el equilibrio que la medicina china y muchas tradiciones antiguas siempre valoraron. ¿Para qué? Para hacer un paso que aguante y no que canse. Precisamente este es un gran detalle en nuestra sociedad moderna. Podemos estar viviendo circunstancias constantes de estrés, estar correteados, estar preocupados, tener muchas cosas pendientes para poder llevar a cabo, y esto, para lograrlo, necesitamos más noradrenalina. En este mundo moderno, si no tienes suficiente noradrenalina, más bien vas a vivir deprimido. Por eso, a veces un retiro, una pausa, un momento de paz y de solaz y de tranquilidad nos lleva a mucho bienestar. Y sin embargo, estamos desequilibrando mucho las cosas, porque hay gente que vive toda la semana en exceso de estrés y el fin de semana tiene que estar en exceso de depresión para poder equilibrarse. Y sería lo correcto, porque en la magnitud de la actividad es la magnitud del descanso que necesitamos. Y sin embargo, en realidad esto no está equilibrado. 5 días a la semana o 6 de actividad y 1 o 2 de reposo difícilmente son suficientes. Pero inclusive en la Biblia se dice que tenemos que guardar un día de reposo absoluto. Pero
lo que la medicina china nos enseñaba es que el reposo lo podemos encontrar en todas las circunstancias. Sobre todo, en el caso de la noradrenalina, el reposo es mental. No podemos estar excitados todo el tiempo, ni pensando, ni actuando, ni estando resolviendo, porque nos vamos a disparar cada vez más noradrenalina. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo se adapta y nos adaptamos a altos niveles de noradrenalina. Todo esto son sistemas muy complejos de manera bioquímica, pero nos perdemos en la bioquímica y es más fácil integrarlo como una experiencia humana porque es el lenguaje que todos usamos. Si empezamos a hablar de moléculas, muchos se pueden perder, otros muy letrados pueden entenderlo perfectamente y aún así ellos desasocian la experiencia de las moléculas químicas en nuestro cuerpo a la experiencia humana. La razón de querer hacer estos videos es justamente ayudar a merger esas dos y hacer un puente de entendimiento para que veamos cómo es que este estrés crónico, realmente los chinos siempre lo conocieron y nos invitaban constantemente a un equilibrio. Hay muchas maneras de lograrlo. Tampoco vamos a cambiar la sociedad y bajar los niveles de estrés. En realidad es muy providencial que el cuerpo humano se puede adaptar y lo está haciendo. Sin embargo, la adaptación toma tiempo. Y ahora vemos que papás que han vivido circunstancias de estrés continuadas van a tener hijos hiperactivos y van a tener hijos con problemas justamente en su noradrenalina, que van a necesitar buscar entusiasmos cada vez más fuertes para poderse mantener en este mundo moderno. Últimamente tengo la moda de estar diciendo que nos estamos urbanizando. Las ciudades y la experiencia humana moderna nos está dislocando de lo natural. Y esto va a ser algo que, si lo llevamos al extremo, va a regresar justamente como lo estamos viendo en toda esta búsqueda de la paz y el sosiego que nos puede dar el yoga, la meditación, el tai chi, pero en el caso de la noradrenalina, más bien tenemos que trabajar con nuestra percepción. Los psicólogos a esto se dedican, pero también la filosofía desde siempre a eso se dedicaba, a ayudarnos a integrar experiencias que parecen una emergencia y poderlas transformar en algo que podemos llevar de manera tranquila. Porque si yo pienso que viene una invasión de los mongoles, como pensaban los chinos, y por eso hicieron una muralla china, ya nada más la muralla era un símbolo que te protegía mentalmente de saber que no habría tanta dificultad si nos invadían los mongoles. Bueno, así son nuestras seguridades. Hay gente que finca su seguridad en pagar un seguro de vida, un seguro de automóvil, porque entonces yo tengo la sensación de que pase lo que pase voy a estar protegido. Y sin embargo esto también puede ser una ilusión. Y las ilusiones es de lo que vive la percepción. Y tampoco nos podemos contar historias, porque si yo vivo con la ilusión de que todo está bien y de repente llega la vida a demostrarme que no es así, me puede llevar a una crisis. Todas estas experiencias humanas desbalancean nuestra noradrenalina, activando de más nuestra médula y también ciertas funciones viscerales, principalmente relacionadas al hígado y a los riñones, al miedo y al enojo. Las personas que ante la emergencia responden con miedo, justamente se paralizan y dan pie a esta señal patológica de la respuesta de pelea o de huida. Y si lo hacemos con miedo, ni peleamos ni huimos. Si lo hacemos con enojo, que sería más bien con indignación ante la circunstancia, la incomodidad, la emergencia, en realidad le podemos llamar arrojo. Y si lo hacemos de manera correcta y no molestamos a los demás, en realidad es muy positivo. Y esto es un difícil equilibrio también. Sin embargo, una u otra a la larga nos llevan al cansancio y a lo que hoy en día la humanidad conoce como cansancio adrenal. Vivimos en un estado de excitación. Así que es una invitación a considerar estos estados y un preámbulo a seguir trabajando retórica de cómo no solamente son sustancias, son experiencias humanas. No podemos vivir en la excitación, tenemos que buscar el equilibrio. Si lo perdimos, la sociedad moderna ya tiene muchas respuestas
Y sin embargo, la medicina china encontró respuestas muy antiguas. Una de ellas fue el Tai Chi y el Qigong, que son disciplinas que tienen que ver con la respiración y la calma. Pero también la acupuntura es increíble para poder modular y calmar los nervios de la médula de nuestra espalda, y siempre que tenemos tensiones musculares o dolores en la espalda, ya nos está hablando de un exceso de actividad. En el misticismo sería un exceso de encarnación. Tenemos que estar encarnados, pero no tanto. Por eso nos dormimos, para desencarnarnos. Este equilibrio es muy difícil siempre, en todas las eras humanas, de lograr. Pero últimamente que estamos urbanizados, se ha vuelto complicadísimo, porque tampoco nos educamos para entender esta circunstancia, e inclusive muchas generaciones de niños que ahora nacen hiperactivos tienen el valor integrado de que lo más valioso es estar activo. Y lamentablemente la filosofía antigua nos dijo que lo opuesto es lo real, que el descanso y lo suave vencen a lo duro. Y es cierto, si uno puede enfrentar las situaciones emergentes con calma, ya sea porque filosóficamente puedo percibir y inocularme la calma a través de ideas que me entusiasman, pero que no me sobreexcitan o no me preocupan, y también de circunstancias vitales adecuadas. No podemos vivir en un entorno agresivo, no podemos vivir en un entorno estresante, tampoco es sostenible estar corriendo todo el día, porque tarde o temprano lo vamos a pagar, y nuestro cerebro se adapta a altos niveles de noradrenalina, y después nos volvemos adictos a buscar estar excitándonos con estimulantes, que es lo que ahora los niños con déficit de atención les están dando, estimulantes para poder levantar su noradrenalina, porque su cerebro no percibe perfectamente como alguien de campo que no tiene estos estreses. La noradrenalina con poquita les es suficiente. Un poquito de café diluido a una persona de campo le es suficiente. Y las personas urbanizadas necesitamos un expreso doble o 3 al día. Justamente en la medicina china decían que hay sustancias calientes y sustancias frías, las que nos activan y las que nos deprimen. Deprimir en el buen sentido. Y en la medicina tradicional mexicana también se decía que hay sustancias frías y calientes. Bueno, todo lo que es caliente, la canela, el chile, los estimulantes, el café, y ahora sabemos que la cafeína no es exclusiva del café, que hay muchas sustancias que tienen cafeína, nos llevan a la excitación. Ahora queda en la sabiduría personal encontrar ese punto medio. Demasiado nos lleva a encarnarnos de más. Y esto hace que suframos, porque la experiencia humana no es de actividad, es de equilibrio. Pues los invito a considerar estas reflexiones, y como comento, es el preámbulo a entender mucho más profundo qué está pasando y por qué la gente a veces necesita de sustancias para mantener el equilibrio en la experiencia humana.